Ahora vayamos a la entrevista con Emanuel Duprés, de Como dice el dicho. Él dirige este proyecto y habló de eso y mucho más en una entrevista exclusiva para el Paseo de la Fama. De verdad que han sido muy bonitos, mira, han sido vivencias muy padres. En principio porque en 200 capítulos hemos reconocido a muchos actores que no había tenido oportunidad de trabajar con ellos. Y por supuesto reconocido porque volvimos a trabajar con ellos durante el lapso de los 200 capítulos. He descubierto dentro de estos actores, de verdad, algunos terriblemente simpáticos, valiosos, agradables, como los hay menos, pero he descubierto de verdad muchos actores muy padres. He notado cómo la gente, nuestros televidentes, ha ido evolucionando a su vez con nosotros y nos ha ido aceptando historias un poco más complejas que en un principio, que eran mucho más lineales. Entonces la gente también, nuestros televidentes también han evolucionado con nosotros. Han sido de verdad 200 capítulos de conocimiento, de aprendizaje, tanto para el televidente seguramente como para mí, y de muchísima satisfacción. Y que de los mismos protagonistas ha habido una evolución, bueno, en particular yo creo que en Michael, que bueno, ha sido un crecimiento dentro de la misma historia, un crecimiento hasta físico, podemos decirlo de alguna forma, por lo joven. Bueno, que te cuento, yo a Michael lo conocí cuando el niño tenía 8 años, de verdad era una pulga, o sea, una cosa era una pulga. Entonces ahora de verdad me saca media cabeza, yo no soy muy alto, pero él ya me saca media cabeza, ya embarneció, hace ejercicio, habla de las novias, o sea, de verdad por todas partes ha crecido el personaje de Michael Poncho terriblemente, no solo en la historia, porque en la historia ya es parte fundamental de todos los capítulos, y además es muy curioso porque Michael entraba a hacer un capítulo y a lo mejor se quedaba solo 4 o 5 capítulos ayudando en la cafetería a don Sergio y a Wendy, y sin embargo el personaje de Michael gustó muchísimo porque además él tiene un público de niñas, de chavitas de su edad, de quinceañeras, de adolescentes, de preadolescentes, muy suyo, muy amarrado, y de verdad es muy padre como lo maneja. Y tiene su club de fans, y bueno, y Michael ya es una cosa que va volando al cielo. En sintonía con Alejandro Zúñiga y los espectáculos. A todos los actores, ponerlos en la misma sintonía, porque al final del día cada uno viene o de diferentes proyectos. A lo mejor su proyecto anterior fue cine o otra telenovela, o a lo mejor había hecho un programa de ese tipo pero de otro corte. ¿Qué tan difícil es armonizarlos para irse por el mismo caminito? No es tan difícil, de verdad, no suele ser difícil, porque cuando aceptan un personaje con nosotros, el principio básico de la aceptación del actor es que le guste. Ya cuando llega a lectura y a trabajo de mesa con el gusto por el personaje, ya suele ser mucho más fácil, ya son mucho más moldeables. Y en segunda nosotros solemos trabajar de memoria. Todos nuestros actores van de memoria. Entonces, aunque sea en la memoria inmediata, hacen muy suyo los personajes. Es la única forma en la que puedes trabajar de memoria, lo tienes que hacer tuyo. Entonces, en ese momento se vuelve como un clima muy simpático. Y dos, nuestra forma de grabar y de producir de verdad es muy simpática, porque todo el tiempo todo el equipo de producción está haciendo bromas, chistes, contando anécdotas, que además esto se permea. Si desde la producción, el director, se permea un buen ambiente, es muy fácil que todo el mundo entre en sintonía. Y más que graban con nosotros normalmente 2 a 3 días cuando mucho. Se vuelve incluso se llega a volver para ellos como un relax. Si vienen de una telenovela o de una película muy larga, se vuelve como un relax. Y el hecho de que las historias a lo mejor ya van siendo un poco más complejas, esto también yo siento que puede haber ayudado en que también el rating ha ido de menos a más, porque el día de hoy, tanto en el Valle de México como a nivel nacional, el programa a nivel de audiencia está súper bien. Claro, el rating todo te soporta y todo te sustenta. Y si el rating va bien, por supuesto se presta a que tú empieces a jugar un poquito más allá, y un poquito más allá, y un poquito más allá. Si ves que jugando un poquito más allá, en todos los ámbitos y todos los niveles, te está funcionando, sigues haciéndolo. Pero el rating te lo sustenta. Si hubiera mal rating es cuando empiezas a dar bandazos y que nunca lo encuentras. Nosotros de verdad ha sido muy agradable eso que tú comentaste, que hemos ido, por supuesto, de menos a más, y en este juego de menos a más hemos podido cruzar nuestro límite un poquito más y variarle de este lado y jugar por acá, porque nuestro rating lo sustenta. Si no hubiera sido así, hubiéramos dado 2000 bandazos.
He platicado con muchos de los actores de como dice el dicho y ahora sí que el punto clave de todo siempre es la producción de Genoveva, la producción armónica, la producción light, ligera y el que se sientan a gusto. Sí, es cierto, de verdad es una producción muy a gusto. La regla de la casa es que si el director en turno no grita, nadie puede gritar. Y aunque gritase el director en turno, somos dos directores normalmente, y aunque gritase el director en turno, nadie más puede gritar, porque yo entiendo que la presión le cae todo al director, pero nadie grita. De verdad está prohibidísimo, por ejemplo, que haya gritos, está prohibidísimo que haya malos tratos, está prohibido que haya malas ondas, que haya chismes gratuitos. Es muy complicado evitar todo, pero siempre tienen que ser divertidos, burlarse, hacer chistes entre todos. De verdad tiene que ser muy armónico, y sí se logra. Yo estoy muy orgulloso del equipo de producción porque siempre se logra. ¿Y para dónde va, como dice el dicho? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Para dónde se dirige en esta constante evolución que ha tenido el proyecto a lo largo de 200 capítulos? En algún momento tendremos que darle a nuestros personajes hijos un poco más de historia suya. De verdad, por ejemplo, esta semana que terminó grabamos un capítulo donde aparece otro nuevo galán de Wendy, por ejemplo, otro prospecto para novio de Wendy, porque de repente los olvidamos un poco a nuestros personajes, se vuelven solamente entradas y salidas en la cafetería. Entonces vamos a jugar a lo largo de los siguientes capítulos, al menos queremos que si hay una siguiente temporada, que estamos casi seguros que así será. Jugaremos un poco con nuestros personajes para que vayan evolucionando. Ya Michael ya está en prepa en la historia y en secundaria, por ejemplo, y necesita ponerles también de repente alguna novia. Don Sergio tiene que ver algún momento a su familia, porque era Alejandra Procuna, si bien recuerdo, su hija y Claudia Vega. Entonces tenemos que jugar un poquito con eso y seguir moviéndonos hasta donde, a nivel historia, hasta donde nos permitan en cuanto a historias complejas o historias que tengan vueltas de tornillo y que no sean tan lineales. Y bueno, también importa el hecho de que también la sociedad va teniendo nuevas problemáticas ahora con las redes sociales, que bueno, el acceso de los jóvenes y la familia en general pues ha cambiado y sin duda las redes sociales van cambiando y el internet va cambiando mucho la forma también de que cómo cuentan ustedes las historias en la televisión. Por supuesto, peleas contra la WWW, o sea, peleas de verdad contra la web mundial, lo cual es muy difícil, y el internet, quitando el costo mismo del internet, de la conexión, pues YouTube es lo que quieras encontrar, y no solo en YouTube, y se vuelve ya muy accesible, muy barata y muy fácil de tener. Entonces peleas contra sistemas o contra un medio audiovisual que no tiene censura en general. Eso a su vez puede ser un arma de doble filo, porque nosotros tenemos límites como debe ser, porque no queremos jamás el invitado incómodo en ninguna casa. Finalmente somos el invitado. Entonces tenemos nuestros propios limitantes de qué podemos decir y qué no debemos decir, mientras que en el internet no tiene censura. Entonces este juego de pelear contra algo sin censura, pero nosotros somos de verdad el invitado cómodo, el invitado que todos quieren tener, es un arma complicada. ¿Hasta dónde podemos llegar y no ser el invitado incómodo? Por supuesto. Manuel, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimo éxito en los próximos capítulos. Sé que lo están teniendo, sé que el programa, como lo decía, ha ido de menos a más y pues muchas felicidades por estos 200 capítulos. No, muchísimas gracias a ti. Saludos hasta Juárez, de verdad. Me encantará que algún día andar por ahí y que podamos grabar. Es muy lindo hacerlo, y grabar siempre fuera del DF es maravilloso. Ojalá el año que entra tengamos la oportunidad.